El Señor me les bendiga, hermanos. Es un gusto para nosotros poder venir aquí con ustedes y poder aprender juntos un poquito más de la palabra de Dios. Mi participación se basa en los principios, pero no nos vamos a ir tanto hacia el Génesis, porque sí, esa es parte de la historia que se nos narra en la Biblia, pero en realidad nosotros lo que queremos ver y el principio en el que nosotros nos queremos basar son en aquellas profecías que se dieron para anunciar que alguien iba a venir a este mundo, que alguien iba a venir y nos iba a regalar algo que ningún otro hombre, ninguna otra persona podía hacer por nosotros, sino que solo había una única persona la cual podía hacer eso. Para eso, hermanos, los invito a que vayan conmigo a Isaías 7:14. Pueden buscarlo en su Biblia. Y vamos a comenzar con esta. Hay muchas profecías que se ven a través de la Biblia sobre el nacimiento de Jesús, pero esta es una quizás de las más importantes que hay entre esas profecías. Y por eso vamos a partir de este punto. Si ya lo tienen, me regalan un fuerte amén. Isaías 7:14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Inclinemos el rostro, hermanos, y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, le damos gracias, buen Dios, por un día más que estamos aquí. Gracias, Padre, por permitirnos estar en este lugar y aprender un poco más de su palabra. Sea usted, Señor, quien llene nuestros corazones, Señor, de ese alimento que nosotros veníamos a buscar, Señor. Sea usted, Señor, poniendo palabras en cada uno de los hermanos, Señor, para que ellos puedan transmitir bien ese conocimiento y quede en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estudiar dos profecías. Una de ellas, la que acabamos de leer, y vamos a desglosarla un poquito. ¿Qué nos dice Isaías 7:14? Comienza, bueno, a la mitad más bien, dice: he aquí que la Virgen concebirá. ¿Por qué era importante, hermanos, que este nacimiento, que Jesús viniera y naciera de una persona virgen? ¿Por qué no escogió a una anciana, aquella que ya no tenía mayor pecado, mayor avaricia, mayor vanidad en su corazón? ¿Por qué Él vino y dijo, tiene que ser una persona virgen? Y si nosotros nos ponemos a estudiar lo que son las sectas y herejías que hubieron a través de la historia, hay muchas de ellas que se basan en que Jesús fue un profeta más, en que Jesús no tenía esa parte divina que nosotros sabemos que Él tiene, sino que ellos lo ven como un ser humano más, solo porque era una persona de carne y hueso como nosotros. Pero nosotros sabemos, hermanos, de que a pesar de que Jesús fue 100% hombre, también fue 100% Dios. Él conocía y Él sabía todas aquellas cosas que Dios Padre le permitió saber. Él podía hacer milagros, Él podía darnos esa salvación. Él vino a la tierra a morir por un propósito, y ese propósito fue cumplido a través de Él. Entonces, cuando Dios nos dice en esta parte de Isaías de que era necesario que ese nacimiento se diera a través de una virgen, era para que nadie dijera, Jesús era hijo de, Jesús fue concebido por, sino que desde el principio Él nos dice, una mujer sirvió como recipiente para que yo pudiera poner mi semilla ahí, para que yo pudiera mandar a mi hijo a través de él, de ella, y ese hijo naciera y pudiera cumplir ese propósito. Nosotros, hermanos, a veces nos ponemos a meditar, a leer la palabra de Dios y ahí damos cosas, sí, yo sé que María era virgen y lo dejamos a pasar, pero a veces no nos ponemos a ver esos pequeños detalles que Dios puso desde mucho antes para que nosotros pudiéramos entender bien eso.
¿Sabían que aproximadamente fueron 700 años antes del nacimiento de Cristo que esta profecía se dio? 700 años en los que el pueblo estuvo esperando a su Redentor, a su Salvador. Y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos rendido con nuestras peticiones después de un mes? ¿Cuántos nos hemos rendido de nuestras peticiones después de un año? ¿Cuántos ya llevamos, 3 años, 4 años y nos rendimos con nuestras peticiones? Porque dijimos, quizás el Señor ya no me oye, quizás mis oraciones ya no pasaron de este techo, quizás el Señor ya se aburrió de que yo le orara tanto. Y ellos pasaron 700 años, poco más, poco menos, y ellos no se rindieron de esperar, y ellos siguieron esperando. Para ver, hermanos, el cumplimiento de esta profecía, nos vamos a mover a Mateo 1:20. Y en este versículo podemos ver parte de lo que es cuando se cumplió esto. Vamos a leer, si quieren, desde el 18. Rapidito, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Como ustedes pueden ver aquí, el Señor, como les decía, 700 años después cumplió esa promesa. Y Él reconoce en este versículo de que lo que fue llena María es del Espíritu Santo, de que quien dio esa semillita para que María pudiera concebir un hijo no fue un hombre, no fue producto de un hombre, sino que fue producto del Espíritu Santo. Entonces, María fue ese recipiente, y es cierto, a veces nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿y yo quién soy? ¿Qué tengo yo de virtudes? ¿Qué tengo yo de especial para que Dios me escoja a mí? Pero Dios sabe sus propósitos y Dios sabe por qué a cada uno de nosotros nos ha escogido y nos ha traído hasta este lugar. La segunda cosa, hermanos, que vamos a ver del versículo anterior en Isaías, cuando nos dice de que Jesús iba a ser el Salvador de esta humanidad, de esta tierra. Nosotros ahí vemos que Él dice de que este niño que iba a nacer no iba a ser un niño cualquiera, no iba a ser un niño más, no iba a ser otro ser humano más, sino que este ser humano iba a ser el que nos viniera y nos salvara a cada uno de nosotros, el que cambiaría el resto de la historia. Si nos ponemos a pensar, hermanos, se marca un antes y un después de Jesús. ¿Cómo está dividido el tiempo? Las eras, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ese niño era tan importante que marcó a todos. Usted le puede preguntar a cualquier persona en la calle y él le va a decir: el tiempo es antes de Cristo, después de Cristo. Le puede preguntar de cualquier religión y ellos le van a decir eso. Entonces, si Jesús era alguien tan influyente que vino y cambió la historia del mundo, ¿cómo Él no puede cambiar nuestra historia? ¿Cómo Él no puede cambiar eso que nosotros ahorita vemos oscuro, verdad? Ahorita vemos negro, ese proceso por el que vamos pasando. Pero Dios lo puede cambiar. Dios ya hizo muchas cosas en el pasado y las puede seguir haciendo en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay momentos en los que Dios nos llama la atención. Hay momentos en los que Dios nos dice: hey, regresa, hijo, aquí estoy yo. No te alejes de mí, vení, acércate a mí. Pero muchas veces nosotros lo dejamos de lado y no es así. Tenemos que regresar a aquel lugar
en el cual nosotros hemos recibido muchos milagros. Yo creo que si nos ponemos a hacer una encuesta en este momento, todos hemos recibido un milagro de Dios. El estar vivo un día más, solo eso es un milagro de Dios. Entonces nosotros tenemos que poner atención en esos llamados que Dios nos hace, en ese llamado de atención. A veces nosotros lo dejamos pasar porque es muy pequeño o porque es muy grande, pero Dios sabe cuál es el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, vamos a estudiar la segunda profecía, y esta la encontramos en Miqueas 5:2, si me acompañan. Es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Si no, no se preocupe, vaya a la concordancia, ahí están cómo está dividido, y vamos a ver qué nos dice Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En esta, hermanos, también nos vamos a detener un poco y vamos a analizarla en dos partes. La primera parte dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Como les decía, hermanos, a veces nosotros nos ponemos a pensar quiénes somos nosotros para que Dios nos haya elegido. Dios pudo haber elegido una ciudad más grande. Dios pudo haber elegido un país más grande. Si ustedes ven un mapa, pueden darse cuenta de que Israel es casi la misma extensión de tierra que aquí El Salvador. Hay muchas personas, ahora es diferente, pero antes había muchas personas que usted les mencionaba El Salvador y todos se iban a Brasil. Por aquellos que no sepan, en Brasil hay un lugar que se llama Salvador. Entonces todo el mundo iba allá. Yo recuerdo hace unos años hubo una pareja que iba de luna de miel para Salvador en Brasil y terminó aquí, y los pobrecitos hasta fueron noticia porque no sabían que había un país que así se llamaba. Entonces, ¿qué tal si viene Dios y no lo pone en Israel, sino que lo pone en un lugar más grande? Si lo pone, menciona el país que usted quiera, menciona la región que usted quiera, y Dios lo pone ahí. Pero desde ese momento Dios les estaba llamando la atención al pueblo. Dios les estaba diciendo: yo voy a mandar un rey a ese lugar, y ese rey va a ser una persona humilde. Cuando se les profetizó que iba a llegar un Mesías, el pueblo pensó: va a venir un rey, va a venir con ejércitos, va a venir los cielos se van a abrir y los ángeles van a bajar. Y todos los pueblos que están en contra de nosotros van a terminar por los suelos, van a terminar exterminados. Quizás muchos de ellos pensaron de que ese rey iba a llegar a destruir todo y todo lo que había en contra de Israel. Pero Dios les dijo: no, porque yo no soy venganza, yo no soy odio, yo soy amor. Entonces yo vengo aquí a salvarlos. Pero Dios no vino y se enfrascó en salvar solo a aquellos que eran judíos. Si no, nosotros no estaríamos aquí. Si no, cada uno de nosotros no podría acceder a esa salvación. Dios venía aquí a demostrarle al mundo de que cualquiera que creyera en Él, aunque fuera de las más pequeñas de las ciudades, quizás irreconocible en lo que es un mapa, pero Dios venía a ese lugar, porque sabía que desde ese lugar Dios podía hacer grandes cosas. Dios sabe, hermanos, que cada uno de nosotros somos inmerecedores de esa gracia, inmerecedores de esa misericordia que Él nos ha tenido a cada uno de nosotros. Pero así como Él escogió a Belén, Él nos ha escogido a cada uno de nosotros para que pueda hacer cosas maravillosas. A veces nosotros nos enfrascamos en el hecho de que quiero ver mi nombre en el titular del diario, ¿verdad? Quiero que todos me vean y me reconozcan. Ah, ahí viene
doña fulanita de tal, y el Señor más renombrado, ¿verdad? Que todos nos conozcan. Pero Dios nos dice, ¿y para qué quieren que los conozcan? Si a quien todo el mundo debe de conocer es a mí. Si los pastores que se paran y predican en los púlpitos no lo hacen para ser reconocidos, para ser aplaudidos, para que el mundo diga, yo voy a esa iglesia por ellos. Yo voy a la iglesia para que me conozcan a mí, dice Dios, para que oigan mi palabra, para que oigan lo que yo puedo cambiar en sus vidas. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que no importa lo que nosotros hagamos o cómo lo hagamos, sino que es Dios quien se puede manifestar en cada una de nuestras vidas. La segunda parte que vamos a ver del versículo 2 de Miqueas 5 dice, me saldrá el Señor en Israel y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Como les decía al principio, hay muchas personas hasta el día de hoy que piensan de que Jesús no es el Hijo de Dios. Pero Dios en este pequeño versículo, en estos pequeños renglones, nos asegura de que Él estuvo con Dios Padre cuando Él creó la tierra. Que Jesús no es su principio cuando Él nació, no es su principio cuando Él vino y encarnó a través de María, sino que el principio de Jesús es el mismo principio de Dios. Hay muchas personas que tampoco creen en el hecho de que Dios es formado por tres personas, o tres personas son formadas por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en este versículo Él nos dice y nos asegura de que Jesús fue parte de eso, fue parte de ese plan, fue parte de ese principio. Cuando, por decirlo de una forma, cuando Dios existió, cuando Dios Padre existió, también existió Jesús, también existía Cristo. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que a pesar que la gente allá afuera nos pueda decir, no, pero es que Jesús fue un hombre nada más, no, es que Jesús no fue un ser divino, no es parte de Dios. Nosotros podemos decirle no, porque en la Biblia está escrito y Dios lo reconoce en Miqueas 5:2 de que es ese hombre que vino a la tierra y que nos salvó. Él estaba con Dios y Él seguirá estando con Dios. La eternidad, hermano, a veces nosotros la vemos quizás en un hecho muy lineal, ¿verdad? La eternidad comienza en Génesis cuando dice, y Dios creó los cielos y la tierra, pero Dios ya estaba ahí. Y la vida de todos nosotros no va a terminar cuando Dios diga, y termina el Apocalipsis y todos vamos al reino con nuestro Señor Jesucristo. No, la vida sigue. Una eternidad, para que nosotros lo podamos entender, es algo que en nuestra cabeza no cabe, porque nuestra cabeza es tan pequeña que no puede entender esa inmensidad de lo que es una eternidad. Pero Dios va a estar ahí, Jesús va a estar ahí. Y si nosotros venimos y perseveramos en los caminos de Dios, nosotros tenemos la fe de que vamos a estar ahí. A veces nosotros podemos minimizar la fe. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, Señor, cumplime este milagro? Pero cuando venimos y pasamos y damos el testimonio, decimos, Dios me sorprendió. Dios hizo una cosa más grande en nuestras vidas, porque nuestros planes son muy chiquitos para lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Yo no sé, hermanos, el milagro que usted ha estado pidiendo a través de este tiempo. Yo le puedo hablar de mí, de qué milagro Dios me ha hecho en mí, qué milagro Dios, ahí estamos pidiéndole a Dios para que se hagan realidad. Pero la cuestión es no desistir de eso, no dejar de pedir, seguir adelante, hermanos, y pedir. Si nos ponemos a calcular el tiempo que pasó, fueron 2000 años desde el Génesis hasta Mateo. Fueron aproximadamente 2000 años, poco más, poco menos,
y la gente lo siguió esperando. Y la gente quería ver a ese Jesús que iba a venir a esta tierra. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros desistimos al año de pedir algo a Dios? ¿Por qué nosotros desistimos solo porque Dios no contestó eso que nosotros queríamos? A veces nosotros, como les decía, vemos un milagro tan chiquito y Dios tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que a veces no es de pedirle a Dios, Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro, sino que dejar que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros. Como ven, hermanos, este es el principio que nosotros queríamos tomar para comenzar la partida de la exposición de hoy, y quisiera que pusiéramos atención en lo que dice la lámina, y es que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Si Dios ha prometido, hermanos, que nada nos va a faltar en este mundo, eso quiere decir que nada nos va a faltar en este mundo. Si Dios le ha dicho a sus hijos que Él les puede dar todo, todo nos lo puede dar nuestro Dios. Solo es que nosotros tengamos fe y podamos perseguir y perseverar en los caminos de Dios, que Dios va a hacer que todo lo que nosotros queramos se cumpla. Los dejo, hermanos, con la siguiente participación. Señor, me les bendiga. Amén. Sea el Señor Jesús que les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos como estudiantes de teología, tener esta oportunidad de compartir, nosotros conozcamos estos puntos. A mí me tocó la parte del ministerio de Jesús. Ahora bien, yo sé que muchos pueden decir, sí, conocemos parte pero hermanos, créanme que es algo vital para un cristiano tener estos puntos que vamos a ver en esta capacitación, que no es completamente, pero sí es bien fundamental que nosotros tengamos bien claros ciertos puntos que vamos a ir viendo. Vamos con la siguiente lámina, por favor. ¿Me pueden decir qué ven ustedes en esa lámina? Es un pesebre, ok. Ahora bien, a mí me tocó el personaje de Jesús, el personaje principal de todo lo que nosotros conocemos. Ok, vamos a hablar de su nacimiento. Sigamos con la siguiente, porfa. Ahora bien, ahí dice, el Mesías nace en humildad. Les voy a pedir que las citas bíblicas que tengamos las puedan escribir ahí, las puedan tener aparte y en su casa las puedan leer con mayor tranquilidad. Yo les voy a hablar acerca de este punto. En este punto vimos anteriormente un pesebre. Ahora bien, cuando Jesucristo vino y nació, todos, sabemos nosotros que Él es un Rey soberano, Él es un Rey eterno, un Dios, y todos podemos decir un Rey. Ustedes pueden ver un ejemplo, un rey de Europa, cómo nacen los hijos. Los hijos nacen en un lugar, en una habitación que podemos decir que hasta su cuna es de oro, y ese es el concepto que nosotros sabemos de un hijo de un rey. Pero ahora bien, Jesús nació en un pesebre. En este punto, yo quiero que le pongamos mucha atención, qué es lo que nos enseña el Señor Jesús con esto de la humildad. En Lucas 2, del 6 al 7, nos habla de que cómo fue este evento donde estaba José y María. Empezaron a hacer se dio cuenta, el rey que estaba en ese entonces gobernando sobre ese lugar, se dio cuenta de que le comentaron de que iban a ser un rey, pero ahora bien, a él le preocupaba. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Empezó a buscar y a matar a los primogénitos, que por cierto la Biblia dice que sí lo hizo. Pero en este punto podemos ver de que el Señor Jesús ya tenía un plan perfecto, y el enemigo siempre busca poner un obstáculo
poner un bloqueo a que no se elabore bien el plan de Dios. Podemos ver de que aquí el Señor Jesús, ustedes saben la historia en la Biblia, que relata de que ellos fueron a buscar una habitación y no encontraron una habitación. Todos los lugares donde fueron a buscar una habitación, José y María, ya todos estaban ocupados. Todos han escuchado, han leído ese relato, ¿verdad? Entonces, es bien curioso y bien interesante este punto que el Señor Jesús nos enseña esta noche, que Él fue a un lugar y fue a nacer en un pesebre como el de la lámina anterior, el que todos vieron. Entonces podemos ver cómo el Señor Jesús, siendo un Dios de todo, vino a nacer en un pesebre. El Señor Jesús nos enseña un punto de humildad aquí con esto, para todos nosotros, y lo podemos aplicar en nuestras vidas. Ahora, conforme el Señor Jesús iba creciendo, él iba creciendo en gracia, en sabiduría, y en todas las enseñanzas que el Señor Jesús nos dio y nos compartió. Hay uno que es muy emblemático, es el Sermón del Monte. ¿Quiénes lo han leído? Amén. Entonces, en del Sermón del Monte, en Mateo 5:13 y Mateo 5 del versículo 3 al versículo 12, esas son las bienaventuranzas. El Señor Jesús enseña muchos conceptos de que nosotros podemos aplicar y aprender en nuestra vida, que el Señor Jesús daba unas enseñanzas tan perfectas que créanme que uno lo ha leído, pero cuando lo vuelve a leer y ve toda la enseñanza y sabiduría que el Señor Jesús nos demuestra en ese sermón, hermanos, es algo tan especial y uno se siente orgulloso de ser hijo de Dios, uno se siente orgulloso de tener un Padre, un Dios tan perfecto. Y este punto de lo que estamos viendo del Señor Jesús, este sermón, es muy importante que nosotros lo tengamos como emblemático en nuestras vidas. Ahora bien, voy a otro punto, los milagros. Todos hemos escuchado los milagros que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, pero hay uno que está en Mateo 14, del versículo 13 al 21. Igual, lo anotan ahí y en su casa lo pueden leer más tranquilamente. Aquí habla la multiplicación de los panes. Este punto yo sé que lo hemos visto muchas veces, pero hermanos, créanme que es cómo podemos ver que Dios hace milagros y hace algo sobrenatural, que de algo que usted puede decir, el Señor no puede hacer esto. Esto es, para nosotros como humanos podemos decir, esto es imposible. Pero en este relato, en los milagros, en este milagro que el Señor hizo ahí, que la Biblia lo relata, hermanos, es algo que nosotros tenemos que compartir con los demás, con los que no conocen de Cristo, nuestras familias que no conocen de Cristo, hacerles ver estos puntos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos seamos salvos, quiere que todos seamos libres del pecado. Y cuando nosotros les presentamos estos milagros a gente que no cree, hay personas que cuando uno les comenta de estas situaciones, ellos empiezan a decir, pero ¿cómo puede ser eso? Sí, aquí está relatado en la Biblia, la palabra de Dios, la que Dios nos ha dejado a nosotros y que nosotros debemos compartir con los demás. Así es que, hermanos, estos 3 puntos son fundamentales en la vida de Jesús, en el ministerio de Él. Ahora, aquí nos venimos a hacer una pregunta, y esta pregunta también se las hago yo a ustedes. ¿Reconocemos a Jesús como el centro de nuestra fe y de nuestra salvación? ¿Por qué es importante? Y ustedes contéstenselos ustedes mismos, no me lo digan, pero yo les hago esta pregunta. ¿Por qué? Porque, hermanos, uno se encuentra a veces con personas que andan en otra corriente de información negativa del enemigo, y créanme, hermanos, que cuando uno no está bien
agarrado de Dios, y uno no tiene este punto, este enfoque, este centro que es el Señor Jesús, créanme, hermanos, que si uno no está bien, que están con corrientes erróneas. Sus brazos, y para agregar a la humillación final, la víctima tenía que cargar la cruz desnuda. Imaginen qué humillante era eso. Sería en estos días, y mucho menos cuán humillante y agonizante debe haber sido para Jesús. La otra parte de la cruz era una parte vertical, como un poste en el suelo. Cada ciudad importante en ese momento tenía un área fuera de las puertas donde realizaban crucifixiones. No era solo una forma de ejecución, sino de entretenimiento. Además, una vez que la persona condenada llevaba el travesaño por las calles hasta el punto de la crucifixión y estaba en el suelo, se clavaban los clavos. Las manos se colocarían en el travesaño, luego se colocarían 2 piezas en forma de boca alrededor de cada extremo del travesaño y se levantarían hacia arriba. El travesaño se colgaría en la parte superior del poste vertical. Una vez que estuviera apoyado en el poste vertical, ambos pies se clavarían al pie de la pieza. Los romanos practicaron la crucifixión durante cientos de años y perfeccionaron el arte del dolor y el sufrimiento. ¿Cómo podía un hombre tener púas clavadas en sus manos y pies y no desangrarse hasta morir? Los romanos descubrieron que si clavaban una púa a través de la muñeca de un hombre justo en el medio, podían evitar golpear cualquier arteria o vena. Si vuelves atrás, miras la palabra hebrea para mano, incluye desde las yemas de los dedos hasta aproximadamente donde tu reloj de pulsera cruza tu muñeca. Entonces la mano no necesariamente significa la palma. Podrían clavar una púa en la palma de un hombre y colgarlo de ella sin sacarla entre sus dedos. Es un hecho médico aceptable que el músculo de la palma no es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del cuerpo. Para poder clavar púas a través de las manos del Señor, tuvieron que atravesarlas por la muñeca. Hay un ligamento fuerte llamado ligamento transcarpiano, que es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del cuerpo. Los romanos descubrieron que si clavaban la púa justo donde estaba el pliegue en la muñeca, no dañarían la arteria radial, que es la arteria que la gente corta cuando intenta suicidarse cortándose la muñeca. También evitarían la arteria cubital en el lado del dedo meñique. En lugar de eso, el clavo pasaría a través del nervio más grande. Hablemos de la cruz por un momento. Sabemos por los corintios de la historia romana. Ahorita lo que faltaban unas imágenes ahí, pero hubo un problema ahí técnico. Les voy a dejar, lo vamos a compartir este video con el pastor Bernardo para que otro momento se los pueda compartir a ustedes para que lo puedan apreciar y lo puedan ver. Pero en el punto de este video era cómo la medicina estudió, la ciencia estudió todo lo que el Señor Jesús pasó. Fue algo demasiado fuerte, fue algo, hermanos, que cualquiera de nosotros no lo hubiera resistido. Quizás con el primer latigazo nos morimos, pero el Señor Jesús pasó por todo esto por amor hacia cada uno de nosotros. Ahora bien, el enfoque de esto, hermanos, es que nosotros vayamos conociendo cómo viene el origen del cristianismo y qué inicio hemos tenido, que las profecías y que gracias a eso, hermanos, nosotros hoy tenemos la vida eterna. Ahora, el enfoque que yo quiero compartirles esta noche, finalizando este primer bloque, hermanos, es que nosotros tengamos esa valentía, ese fervor, hermanos, de predicar la palabra de nuestro Dios y nuestro Señor, porque lástima que no pudieron ver completamente el video, pero ver estos momentos que el Señor Jesús pasó, toda esta agonía que Él vivió, fue algo muy impactante, muy fuerte, que hermanos, si nos ponen a elegir a nosotros quién quisiera pasar por eso, nadie lo haría. Entonces, hermanos, no sé si los que estamos aquí, hay alguien que ha venido por primera vez
o si los que estamos aquí, todos les hemos entregado nuestro corazón a Cristo. ¿Hay alguno que nos visita por primera vez? ¿Puede levantar su mano? ¿No? ¿Estamos en familia? Ok. Entonces, hermanos, solo voy a hacer una pequeña oración. Les voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen su rostro y decimos: Señor y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida.